Y bien, hemos llegado a la culminación, a la finalización de este semestre, utilizando estas herramientas que Dios nos permitió pues poder utilizar para darle continuidad y finalizar el curso. Pero hoy, antes de terminar el desarrollo del curso, antes de terminar este semestre, quisiera decirles, compañeros, de que la Biblia también les da un mensaje a ustedes para ser buenos estudiantes. Y lo que la Biblia enseña, que todo lo que hagan deben de hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aquí se está refiriendo a todo lo que hagan como padres, como hijos, como esposos, en este caso como estudiantes. Estudien, háganlo de corazón, como que lo están haciendo para servirle al Señor y no para sus maestros, no para una persona en particular, sino como que se están preparando para el Señor, para que puedan tener un buen desarrollo académico y una bonita formación como profesionales. Tenemos un gran ejemplo de un buen estudiante, y ese gran estudiante es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Él era un gran estudiante porque su función, su formación era porque él estaba creciendo en mucha sabiduría. Y eso era lo que enriquecía precisamente. Y es lo que nosotros debemos hacer todos los días en lo que hagamos, como les repito, y en este caso como estudiantes, crecer en sabiduría y en estatura. ¿Cuál es la sabiduría? Es todos los conocimientos que ustedes están adquiriendo, y en estatura es poder llegar a ser lo que ustedes en determinado momento pusieron como ejemplo en sus vidas, es decir, yo quiero ser como determinado profesional, yo quiero ser como tal persona, como profesional, pues precisamente así es como se va a lograr, creciendo en sabiduría y en estatura. También deben de tomar en cuenta lo que dice Proverbios en la Biblia, que un buen estudiante debe tener una autodisciplina. Y eso es lo que enseña precisamente en Proverbios, que un estudiante debe tener sabiduría para poder aprender. Y asimismo buscar la ayuda necesaria, la ayuda idónea para poder tener ese discernimiento en cuanto a lo que nosotros estamos aprendiendo día a día. Recordemos que ustedes en este momento son discípulos, pero el discípulo no es que sea superior al maestro, sino que ustedes están buscando la perfección para ser maestros en su momento oportuno. Yo les insto, queridos compañeros, a que cumplan con estas palabras proféticas de crecer en sabiduría, crecer en estatura, para que el día postrero pues ustedes sean grandes profesionales de éxito. Hoy vamos a iniciar con un pequeño resumen de lo que es el procedimiento penal, recordando que el procedimiento penal inicia con la denuncia, con la querella y la prevención policial. Recordamos que la denuncia, entre sus elementos personales, es cualquier persona la puede interponer. Entre sus elementos formales puede ser oral y por escrito. A contrario, censo, la querella debe ser como elemento personal solo el agraviado, y como elemento formal solo puede ser por escrito. Y esta solo debe presentarse ante un juez competente. La prevención policial, que como acto introductorio de un conocimiento delictivo, es cuando una persona es capturada en flagrancia de delito o porque exista una aprehensión. Estos son los tres actos introductorios que se establecen para darle inicio a la persecución penal. Por eso es que entre los principios básicos se establece la posterioridad en el proceso, que solo después de cometido un hecho punible puede iniciarse esa persecución penal. ¿Qué quiere decir esto? Que solo que exista una denuncia, una querella o una prevención policial porque fue aprendido en flagrancia de delito, puede iniciarse esa persecución penal a través de estos tres actos introductorios. Pero ¿qué pasa con estos tres actos introductorios? Recordemos que el Ministerio Público tiene que hacer una investigación preliminar. De esa investigación preliminar debe determinar si el hecho es punible y si se puede proceder.
¿Y qué pasa si el hecho no es punible y no se puede proceder? Debe de desestimar la denuncia, la querella o la prevención policial. ¿Por qué? Porque no se puede proceder. En el 310 del Código Procesal Penal está el procedimiento de la desestimación de la denuncia y está el procedimiento que pasa con el agraviado que no está de acuerdo con esa desestimación. Debe acudir ante juez competente a oponerse a esa desestimación de la denuncia. Pero no solo con la desestimación podemos decir que los actos introductorios no pueden prosperar. También tenemos lo que le llamamos los obstáculos a la persecución penal, que es la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones. La cuestión prejudicial que establece el artículo 294 establece que si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual debe llevarse un procedimiento independiente, paraliza la persecución penal, es decir, obstruye la denuncia, la querella y la prevención policial. El antejuicio. Recordemos que para que pueda existir la persecución penal de una persona, de un funcionario público que goza de esta inmunidad, que goza de antejuicio, para poder iniciar esa persecución penal debe existir un procedimiento previo. ¿Y cuál es ese procedimiento previo? El trámite del antejuicio. ¿Y qué es lo que hace el antejuicio? Dar la viabilidad para la persecución penal, porque la autoridad competente administrativamente resuelve a formación de causa. Y desde ese momento a la persona o el funcionario que goza de esa inmunidad se le quita esa inmunidad, ese privilegio y puede ser perseguido penalmente. Mientras no se tramite el procedimiento previo, que es el antejuicio, hay un obstáculo a la persecución penal. Igual suerte corre las excepciones, que tenemos la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la persecución penal o la pretensión civil. En cuanto a la incompetencia, el artículo 37 del Código Procesal Penal regula lo que es la jurisdicción, el 40 regula lo que es la competencia. Y encontramos en el artículo 56 los conflictos de competencia. ¿Cómo se resuelven esos conflictos de competencia? Por la inhibitoria o por la declinatoria. Así se resuelve. Pero si un juez es incompetente y no se ha hecho ningún procedimiento previo, no se ha interpuesto ningún conflicto de competencia, entonces lo planteamos como excepción de incompetencia ante el juez que nosotros creemos que es incompetente. La falta de acción, recordemos que el ejercicio de la acción penal le corresponde con exclusividad al Ministerio Público. Coadyuva a ese ejercicio de la acción penal el querellante adhesivo. Entonces, ¿a quiénes le podemos interponer la excepción de falta de acción? Al Ministerio Público o al querellante adhesivo. Y la extinción de la persecución penal o la pretensión civil. El artículo 32 establece cómo se extingue esa persecución penal. Uno de ellos es por muerte del procesado. Eso establece que asimismo se puede también extinguir la pretensión civil. Demos el caso que la persona agraviada es inexistente, ya no está, entonces se extingue esa pretensión civil. O se extingue también por la misma muerte del procesado, porque ya no le podemos reclamar la pretensión que teníamos civil. ¿Por qué? Porque la reparación digna es la que nosotros pretendemos como agraviado, y el que es responsable penalmente lo es también civilmente. Bueno, entonces ya dilucidamos que si la prevención policial, la denuncia, la querella, sí puede prosperar, entonces el Ministerio Público ya puede hacer uso de sus facultades coercitivas. Y dentro de esas facultades coercitivas está la citación. ¿Y qué es la citación? El artículo 257 establece cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá de su citación o su conducción. Que podríamos decir es el primer acto que realiza el Ministerio Público de citar a una persona a una primera declaración. Si no, ordena su aprehensión. Y es lo que establece el artículo 257, que una persona puede ser aprehendida en flagrancia de delito o porque se haya ordenado su detención. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se haya
ordenado su detención anticipadamente, podríamos decir, cuando existe una denuncia, una querella, porque el Ministerio Público determina o estima que puede existir el peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, y por eso le solicita al juez una aprehensión. Pero ¿qué pasa cuando el sindicado tiene conocimiento de la imputación? Tiene conocimiento de que está siendo sindicado. El artículo 254 nos da las respuestas y nos dice, bueno, si yo estoy siendo sindicado, imputado en la comisión de un hecho delictivo, puedo presentarme espontáneamente ante el Ministerio Público o ante el juez competente. La tarea del abogado es bien difícil, podría decirles, porque cuando una persona le dice al abogado, mire, estoy siendo perseguido penalmente, hay una denuncia, preséntese espontáneamente, preséntese voluntariamente. ¿Por qué podría darse esto? Porque con eso se está evitando que vaya a subir el Ministerio Público, que más adelante en una primera declaración existe peligro de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces, por eso es conveniente que una persona se pueda presentar espontáneamente. Y estas son medidas de coerción previas, lo que es la presentación espontánea y la citación y la aprehensión, son previas. Por eso son medidas de coerción personales que se dictan antes del procedimiento de la primera declaración. Ya una medida de coerción posterior a una primera declaración es la prisión preventiva. Cuando el juez, después de haber escuchado al sindicado, determina que existe información suficiente de la existencia de un hecho punible e indicios racionales suficientes para creer que la persona lo pudo haber cometido, entonces dicta la prisión preventiva. Pero no solo esa opción tiene el juez. El juez puede dictar la prisión preventiva, pero ¿qué debe evaluarse? Si el delito lo permite, pues se le otorga una medida sustitutiva. Pero si el delito lo permite y existen peligros procesales, como el de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, el Ministerio Público va a solicitar la prisión preventiva. Siempre y cuando el Ministerio Público le argumente, le motive y le fundamente al juez que existen esos peligros procesales. No es que el juez resuelva como lo pide el Ministerio Público, sino el juez tiene que hacer un estudio de las actuaciones procesales también y poder determinar la existencia de esos peligros de fuga y que no fueron desvanecidos por parte del abogado defensor. Pero también puede darse el caso de que en la primera declaración no existe ese motivo racional suficiente, no existe esa información suficiente, o sí existe esa información suficiente, pero no motivos racionales suficientes para creer que la persona pudo haber cometido el hecho delictivo. Entonces, ¿qué hace el juez? Debe dictar la falta de mérito. ¿Por qué dice el artículo 272? Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión. ¿Y cuáles son esos presupuestos? Que existe información suficiente de un hecho punible y motivos racionales suficientes. Dictará la falta de mérito. Y esto ocurre principalmente cuando el Ministerio Público en la investigación preliminar no tiene suficientes elementos de investigación que haga creer fundadamente que la persona pudo haber participado en el hecho delictivo. Por eso es que el juez opta por otorgar la falta de mérito, porque no se dieron elementos suficientes, no se le puso a la vista actuaciones que hagan creer fundadamente que la persona pudo haber participado en la comisión de un hecho delictivo. Igual pasa con la prevención policial. En la prevención policial, la policía estima que fue capturado en flagrancia de delito, pero al momento de las actuaciones procesales no existe declaración del agraviado, no existe objeto del delito. No puede un juez, creando analogía, dictar un auto de prisión preventiva, dictar un auto de procesamiento. No puede por analogía, porque no existen esos indicios racionales suficientes de criminalidad. Por aparte, si existen esos motivos racionales, el juez que debe dictar un auto de procesamiento. Y aquí estamos en el desarrollo del artículo 82 de la primera declaración del sindicado. El sindicado declara, es sometido a interrogatorio, el juez va a resolver si dicta auto de procesamiento o la falta de mérito. Y aquí, por ejemplo, el juez estima que sí existen elementos suficientes, motivos racionales para dictar
el auto de procesamiento, entonces debe de resolver haciendo una sucinta enunciación por el hecho por el cual lo va a ligar a proceso. Y ahí recordemos que este auto de procesamiento puede ser reformable de oficio o a instancia de parte. ¿Cuáles son los momentos oportunos procesales para reformar el auto de procesamiento? Puede ser en la etapa preparatoria o hasta en la audiencia de etapa intermedia. Son los momentos procesales. Entonces, a partir del auto de procesamiento, ya viene la actuación por parte del juez donde va a determinar esas medidas de coerción que ya analizamos. Esas medidas de coerción nos llevan precisamente a lo que es la prisión preventiva o a las medidas sustitutivas que acabamos de analizar. Pero a partir de este momento, ¿qué es lo que inicia? La etapa preparatoria. Recordamos lo que establece el artículo 309. ¿Cuál es el objeto de la investigación? Es la averiguación de la verdad. ¿Y cómo lo va a averiguar el Ministerio Público? A todos aquellos elementos de investigación útiles, pertinentes y no abundantes, y que no se hayan obtenido por medio de lo que es los dos actos que hacen que la prueba sea ilegal: obtenido por un medio fraudulento o su incorporación al proceso penal. Esos son actos que motivan que originan la ilegalidad de la prueba. Y es a lo que se le llama la doctrina del fruto del árbol envenenado: haber obtenido un medio de prueba por un medio fraudulento. Y ese es el objeto de la etapa preparatoria: iniciar esa investigación. En la primera declaración recordamos que existen indicios racionales. Esos indicios en la etapa preparatoria, en la etapa de la investigación, deben de convertirse en elementos de convicción. ¿Para qué? Para creer que esta persona sí pudo haber cometido el hecho delictivo y la probabilidad de someterlo a un debate oral y público. Recordemos que en esta etapa preparatoria no solo se investiga la participación, sino también el daño causado. En la etapa preparatoria veíamos y analizábamos que podemos interponer todas las acciones, todos los derechos que le conceden al sindicado, como es los obstáculos a la persecución penal, como es los medios de impugnación, lo que establece la revisión de las medidas de coerción que analizamos en su momento. Si fue dictada la prisión preventiva, solicitamos la revisión de la medida de coerción, porque aquella condición primitiva que dio origen a la prisión preventiva ha variado. Entonces, solicitamos en audiencia oral bilateral la revisión de la medida de coerción. Y ese es el objeto de las actuaciones que se pueden dar en esta etapa preparatoria. Y la etapa preparatoria va a concluir con los actos conclusivos normales o anormales. Dentro de los anormales tenemos lo que le conocemos o le llamamos las medidas desjudicializadoras: criterio de oportunidad, la conversión, la suspensión condicional de la persecución penal y el procedimiento abreviado. Estas medidas desjudicializadoras, como su nombre lo dice, lo que hacen es desjudicializar el procedimiento. ¿Para qué nos vamos a ir a un debate oral y público si aquí lo podemos desjudicializar? En el caso del criterio de la suspensión y el procedimiento abreviado, hay tres características propias de estas medidas desjudicializadoras, que es la aceptación de los hechos, la aceptación de la vía propuesta y la reparación del daño causado. Aunque no lo dice en el procedimiento abreviado que no se discutirá la acción civil, pero hoy en día debe de determinarse lo que es la reparación digna. Entonces, estos tres actos procesales, desjudicializadores, lo que hacen es que el Ministerio Público se abstenga de ejercitar la acción penal. Y a eso establece el artículo 285. Dice que la acción penal no puede hacerse cesar salvo en los casos establecidos en ley. ¿Cuáles son esos casos establecidos en ley? El criterio, la suspensión y el procedimiento abreviado. Salvo que en el procedimiento abreviado no autoriza al MP a abstenerse de ejercitar la acción penal, pero abrevia el procedimiento. En el criterio de oportunidad, la persona a quien se le otorga en la suspensión es sometida a un plazo, a un periodo de prueba. Cuando este periodo de prueba se cumple, entonces lo que procede es la extinción de la persecución penal, porque pasó el periodo de prueba. No cometió nuevo delito.
Y si comete nuevo delito, se le revoca el beneficio del criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. Se le reanuda esa persecución penal más la del nuevo delito. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento abreviado? El procedimiento abreviado es la aceptación de los hechos, la vía propuesta y que la pena requerida por el Ministerio Público no sobrepase los 5 años. Pero aquí, por ejemplo, debe de haber medios de investigación, como lo analizábamos el sábado pasado. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debe demostrarle al juez, a través de una acusación en la vía del procedimiento abreviado, que la persona sí cometió el hecho delictivo y sí participó. Entonces, aquí lo que el juez tiene, dos decisiones: o dicta una sentencia absolutoria o dicta una sentencia de carácter condenatoria. Y en este caso, si el juez dicta una sentencia de carácter condenatoria, entonces nos vamos al Código Penal. ¿Por qué? Porque existen sustitutivos de la pena, como lo analizamos también. Estos sustitutivos es la suspensión condicional de la pena. Y se le otorga ese beneficio por un plazo de 2 años. Si en esos 2 años la persona no comete nuevo delito, entonces lo que va a pasar es que se le va a extinguir también esa persecución penal. Solo que recordemos que cuando hay una sentencia de carácter condenatoria, se pasa al procedimiento del artículo 492 del Código Procesal Penal, que es la ejecución de la pena. Ya va a resolver su situación jurídica al momento de cumplirse la suspensión condicional de la pena. Entonces decíamos que hay actos conclusivos normales y anormales. Dentro de los actos conclusivos anormales, estas medidas desjudicializadoras: criterio de oportunidad, conversión, suspensión condicional de la persecución penal y el procedimiento abreviado. Pero también hay otro acto conclusivo anormal que establece el artículo 327, que es el archivo. Cuando no sea individualizado al imputado o cuando se haya declarado rebelde, procederá también el archivo de las actuaciones. Muy diferente al archivo de la desestimación de la denuncia. Allá se archiva porque no se puede proceder, porque el delito o el hecho denunciado no es constitutivo de delito y se desestima la denuncia. Aquí se archiva porque no se haya podido individualizar al imputado. Y eso es una cuestión de análisis que deben de hacer ustedes. Esto quiere decir que yo puedo archivar el procedimiento en cualquier etapa del procedimiento preparatorio o en etapa intermedia. Es decir, como es un acto conclusivo anormal, lo debo de hacer al momento de la etapa intermedia, archivarlo. ¿Por qué? Porque no he podido individualizar al sindicado o se encuentra en calidad de rebeldía. Por ejemplo, ya fue dictado el auto de procesamiento, se le fue otorgada una medida sustitutiva y no la cumple, es declarado rebelde de conformidad con el artículo 79 y se ordena su aprehensión. Y hasta que él aparezca nuevamente o sea aprehendido, se reanuda la persecución penal. Y mientras no se pueda reanudar la persecución en relación a este sindicado rebelde, se archivan las actuaciones. También existen clases de acusación, como es la acusación normal, que es la acusación y apertura a juicio. Existe la acusación por la vía especial del procedimiento abreviado que acabamos de analizar, o acusación por el procedimiento simplificado. ¿Qué es el procedimiento simplificado? Este procede única y exclusivamente en flagrancia de delito. La persona es sorprendida en flagrancia de delito y se estima que no hay diligencias ulteriores que practicar. Se simplifica el procedimiento, es decir, se obvia la etapa preparatoria y de una vez se llena la audiencia de apertura a juicio. Es decir, no existe etapa preparatoria, porque este elemento, este indicio racional suficiente, se constituye automáticamente en elemento de convicción, porque el MP estima, o con acuerdo del abogado defensor, con acuerdo del sindicato, que no hay más diligencias que practicar o más medios de investigación. ¿Por qué? Porque ya existe, por ejemplo, un robo de aparato celular, robo de equipo terminal móvil, existe la calificación jurídica, existe el agraviado y existe el aparato celular. ¿Qué más medios de investigación pueden haber? Y la persona agraviada está indicando que él fue el que se lo robó. Entonces, por eso se
se obvia la etapa preparatoria y se llama procedimiento simplificado. Y también existe la acusación por el procedimiento de delito menos grave. Ojo, se llama acusación por procedimiento de delito menos grave. Esta no inicia desde la primera declaración. Esta inicia ante el juez de paz, ante un juzgado de paz, por acusación de delitos menos graves. ¿Esto qué significa? Que la persona sindicada inicia, se le acusa de una vez. No se le está llevando a una primera declaración, sino de una vez inicia como es la acusación en los juzgados de paz, que tienen ampliada la competencia, que conocen por estos delitos menos graves con penas no mayores a 5 años. También tenemos la acción por delitos de acción privada. La acción por delitos de acción privada, recordamos en el artículo 24 que hay acción pública de oficio, acción pública dependiente de instancia particular o requiere autorización estatal, y la acción privada. La acción privada corresponde, esta acción que le corresponde al agraviado, y se llama en el artículo 122 querellante exclusivo, y utiliza un medio procesal o acto introductorio que se llama querella, que está en el artículo 302, e inicia su procedimiento, que está regulado en el artículo 474 por procedimiento especial de delitos de acción privada. Y esa es una acusación también. Inicia por acusación ante un tribunal de sentencia, porque no hay etapa preparatoria. Inicia de una vez desde su comienzo, podríamos decir, es la acusación. Igual pasa con el procedimiento de delito menos graves. Inicia con la acusación. Ahí ya lo que se va a analizar es si hay formación de causa y si procede la acusación, y se señala el procedimiento para un debate oral y público. Igual y suerte corre los delitos de acción privada. Una vez calificada la querella, que reúne todos los elementos del artículo 302, el tribunal de sentencia convoca a un debate oral y público. Y la última clase de acusación es cuando el Ministerio Público estima que no se puede imponer una pena, que no existe la posibilidad. ¿Por qué? Porque la persona es inimputable o fue declarado incapaz, como lo dice el artículo 76, de poder comprender el ilícito penal. Como no le puede imponer una pena y existe estado peligroso, entonces debe acusar por una aplicación exclusiva de medida de seguridad. Y eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público: solicitar una medida de seguridad, que puede ser internamiento en un centro psiquiátrico, por ejemplo. Allá puede estar recluido porque la persona es inimputable, tiene trastorno mental transitorio o permanente, como lo pudo haber determinado el Federico Mora en una evaluación que le realiza a esta persona, que ya tiene un tratamiento crónico, es decir, es incurable. Entonces, no le puede aplicar una pena por esa inimputabilidad que tiene, pero sí le puede aplicar una medida de seguridad. Entonces, la etapa intermedia inicia por la acusación, que está regulada en el artículo 332 bis, que es el acto conclusivo de la etapa preparatoria normal. ¿Puede haber una acusación alternativa? Sí, sí lo puede haber. Y lo establece el artículo 333. El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resulte demostrado todos o algunos de los hechos en que funda su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente una figura delictiva distinta. Se los explico de esta manera. Puede ser de menor a mayor o de menor. Perdón, de menor a mayor o de mayor a menor. Es decir, puede ser que yo esté presentando una acusación por un homicidio preteritencional y alternativamente lo acuse por homicidio simple. Es decir, puede ser que no pueda probar el homicidio simple, entonces por eso acuso primero por homicidio preteritencional y alternativamente por el homicidio simple. Es decir, si no pruebo el homicidio simple, sí puedo probar el homicidio preteritencional. Y al inverso sería, acuso por homicidio simple y alternativamente por homicidio preteritencional. Si no puedo probar sí puedo probar el homicidio preteritencional. Por eso es que la acusación es alternativa, de menor a mayor
o de mayor a menor. Ya una vez iniciada la acusación por parte del Ministerio Público, ¿cuál es el objeto de esta audiencia de etapa intermedia? Recordemos que en el artículo 82, en la primera declaración, quedó establecido el plazo razonable para la investigación, la terminación de ese plazo razonable, el día y hora que el Ministerio Público debe presentar su acto conclusivo y el día y hora que se llevará o verificará la audiencia intermedia. Entonces, ¿cuál es el objeto de esa audiencia intermedia? Tiene como objeto la finalidad de discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. Y en caso de formularse la acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad que puedan ser demostrados en un debate oral y público. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a un juicio oral y público. ¿Por qué? Porque existen elementos de convicción y porque existe la probabilidad de someterlo a ese debate oral y público. Ya estudiamos y analizamos en esta audiencia cuál es la actuación del acusado. Señalar los vicios formales de la acusación, plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal, formular las objeciones u obstáculos del requerimiento fiscal, incluso instando al sobreseimiento o a la clausura provisional. Aquí, por ejemplo, analizamos que el abogado defensor puede instar a ese sobreseimiento o a la clausura si el Ministerio Público no lo hizo antes. Porque puede ser que dentro de esos actos conclusivos anormales, el Ministerio Público estima que dentro de la investigación, como lo establece el artículo 290, prueba de cargo y de descargo, y entra la de descargo, determinó que existen elementos negativos del delito que eximen de la responsabilidad penal, como es las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Y eso hacen imposible imponer una pena. Entonces el Ministerio Público solicita el sobreseimiento o la clausura provisional, porque no fue suficiente el tiempo que le dieron para la investigación. Pero si el Ministerio Público no lo hizo, entonces el abogado defensor debe vender la idea al juez. ¿Por qué es que insta al sobreseimiento? Porque para el abogado defensor existe una causa de las que establece el artículo 328 para pedir el sobreseimiento. Una de ellas es porque es imposible o no se le puede imponer una pena. O que existen causas de justificación o causas de inculpabilidad. Ese es el momento de hacer uso de los eximentes de la responsabilidad penal en la etapa intermedia. Por eso se insta al sobreseimiento. Y si no procede el sobreseimiento a criterio del abogado defensor, pues determinar que existen elementos de prueba que el MP no realizó. Por lo tanto, insta también a la clausura provisional. La actitud del querellante adhesivo pues es sencilla, solamente es adherirse a la acusación y señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación y en dado caso objetar la acusación. Las partes civiles ya establecimos que no tendrían que tener participación en esta audiencia porque no se ha dictado una sentencia de carácter condenatorio. Tendría que ser hasta que se dicte esta sentencia condenatoria y el procedimiento establecido en el artículo 124 de señalar audiencia de reparación digna dentro del tercer día de dictada la sentencia condenatoria. Pero si la parte civil, en este caso el agraviado, está presente en la audiencia y si el tribunal, el juez de instancia le concede la palabra, puede cuantificar los daños y perjuicios por los que él está reclamando por el daño causado por la comisión de un hecho delictivo. Y este sería el momento de oposición en que el abogado defensor y el acusado podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante adhesivo y de las partes civiles, planteando las excepciones que establecimos en el artículo 294, que son, en este caso, la falta de acción. Y concluye la etapa intermedia, concluye esta audiencia de etapa intermedia con la resolución del juez. Y dice, al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura a juicio o de lo contrario el sobreseimiento o la clausura del proceso. Por eso es importante que el juez
que el abogado defensor le venda la idea al juez del sobreseimiento y la clausura del procedimiento. Por eso es que el abogado defensor debe hacer un estudio de la acusación y ver todos esos vicios formales en los que incurre, ver todas las objeciones que él puede plantear para poder instar al sobreseimiento de la clausura. Es decir, el juez no está obligado a resolver la apertura a juicio porque el MP se lo pide. También puede resolver el sobreseimiento de la clausura, no de oficio, sino en base a lo pedido por parte del abogado defensor, porque hay que venderle la idea al juez para que pueda decretar un sobreseimiento o una clausura. Entonces el juez, si considera pertinente el escrito de acusación del Ministerio Público, que hay suficiente prueba para abrir a juicio o elemento de convicción en este momento, dictará el auto de apertura a juicio que señala el artículo 342. Después, posteriormente de señalado el auto de apertura a juicio, se señala audiencia dentro de tercer día de ofrecimiento de prueba. Y esta audiencia tiene por objeto ofrecer la prueba. Toda aquella prueba recabada en la etapa preparatoria, en la etapa de investigación. Este es el momento de ofrecer la prueba. Cada parte llevará su guía de prueba. El abogado defensor su guía, el querellante adhesivo su guía, el Ministerio Público su guía. Y todas las partes que se les ha dado intervención que vayan a ofrecer prueba llevan su guía del ofrecimiento de prueba. ¿Qué debe tomarse en cuenta para que el juez admita la prueba? Que sea pertinente. ¿Y qué prueba debe rechazar el juez? Toda aquella prueba que sea abundante, innecesaria o impertinentemente ilegal. Pero hay prueba que sea impertinente e ilegal, uno debe de señalarle al juez y decirle, señor juez, esta prueba voy a objetar. Objetar o protestar la prueba, porque la prueba es eminentemente ilegal. Y recordamos los dos motivos que originan la ilegalidad de la prueba: haberlo obtenido por un medio fraudulento. ¿Cuál es el medio fraudulento? Aquella prueba que el Ministerio Público no requirió autorización judicial para tenerla, sino que hubo una intromisión en el domicilio, en la intimidad de la persona, y así obtuvo ese medio de prueba. Esa es una prueba eminentemente ilegal. Esta es una resolución eminentemente monarca porque no cabe recurso alguno. Solo lo único que se puede hacer es protestar la prueba. Dictada el auto que admite la prueba, en el artículo 344 encontrarán lo que es la citación a juicio. Al dictar el auto que admita o rechace la prueba, el juez señalará día y hora de inicio de audiencia de juicio, en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Posteriormente, remitirá las actuaciones que establece el artículo 345 al Tribunal de Sentencia, actuaciones que están establecidas en el artículo 150 del Código Procesal Penal. Y así concluye lo que es el procedimiento penal. Tenemos la primera declaración del sindical, se dicta su medida de coerción, se dicta el auto de procesamiento, inicia la etapa preparatoria, concluye la etapa preparatoria con los actos conclusivos normales o anormales. Dentro de esos normales, pues es la acusación, el escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio. Los anormales, lo que es el criterio, la suspensión, procedimiento abreviado, el sobreseimiento, la clausura o el archivo. Que dentro de ellos encontramos lo que son actos conclusivos desjudicializadores, porque van a desjudicializar el proceso. El juez de primera instancia, al resolver, podrá abrir a juicio, sobreseer o clausurar. Si abre a juicio, señala la audiencia dentro de tercer día para el ofrecimiento de prueba. Admitida o rechazada la prueba, va a citar a juicio, dicta el auto de citación a juicio. Y ahí concluye lo que es la primera parte del proceso penal. Recordemos que hasta aquí conoce el juez competente es el juez de primera instancia. Y los tribunales de sentencia siguen siendo de primera instancia. El tribunal lo que hace es conocer lo que pasó en primera instancia. Y aquí concluye esta primera fase
del proceso penal, para posteriormente hacer el estudio y análisis de lo que son los medios de impugnación que proceden en la etapa preparatoria, que son la reposición del 402 y el recurso de apelación del artículo 404. Muy diferente es los recursos que proceden aquí en la etapa preparatoria a los que proceden en el debate oral y público, que allá es el recurso de reposición del artículo 403, 415, que es la apelación especial contra la sentencia, ya sea absolutoria o sea condenatoria, y el recurso extraordinario, que es la casación. Pero eso será motivo de otro análisis u otro estudio, si Dios nos lo permite, en el curso de Derecho Procesal Penal 2. Que el Señor les siga bendiciendo abundantemente, y primero Dios, en la primera oportunidad que Dios así lo permita, pues será un gozo podernos volver a ver allá en nuestro centro universitario de Cuilapa, Santa Rosa. Que el Señor les bendiga abundantemente.